Hola, muy buenas tardes. Eh, Gracias por acompañarme este miércoles 10 de septiembre 2025 para la quinta sesión de Textos y Visiones del Mundo en su semana 5. Leer y escribir para conocer y comprender mi mundo es el nombre de la semana o unidad 3. Me alegra mucho estar acá con ustedes para seguir reforzando los lineamientos generales de, eh, de esta unidad y sobre todo su camino hacia pues, los éxitos generales de este módulo que bueno, tiene algunas observaciones que me gustaría platicar con ustedes, ¿no? Y pues en general de cosas pues que siguen funcionando, la mayoría, algunas todavía no, pero me interesa mucho, repito, como su opinión, ¿no? Entonces, bueno, por ahí creo yo que hay todavía algunos pendientes y me gustaría, obviamente, tratarlos. Los saludo también, repito, de manera personal, Yehuda, Aldo y Sol. Gracias por su presencia y participación aquí. Muy buenas tardes. Eh, Les voy a dar unos segundos, déjenme ver para presentar. Listo. Estos son básicamente los lineamientos aquí están, los lineamientos de la semana, es decir, el día de hoy. Eh, Objetivo de la sesión 5 y conocimientos previos. Hoy no sé si conocimientos previos, pero lo que vamos a hacer el día de hoy más bien es que ustedes puedan eh, que ustedes puedan revisar cuáles son algunas sugerencias a la hora de, ¿cómo decirlo? De poder acercarse a un análisis o a los objetos de estudio en general, ¿no? Entonces, eso también les puede ayudar muchísimo. ¿Qué más viene acá? Los temas de la semana, lo que hay que saber, reglas de comunicación virtual, las actividades integradoras 5 y 6. La 6 sí está numerada como tal, pero en realidad es un foro de integración. Eso es más bien más cercano a lo que, digamos, es más exacto esa parte. Luego las cuestiones del plagio se han bajado un poquito, pero tengo que insistir con lo de la de inteligencia artificial. Y ahorita voy a hablar otra vez, pero bueno, no está de más repetirlo cada sesión, no importa. Las actividades de reforzamiento, eh, sobre todo sobre el foro, que me interesa mucho y me preocupa porque hay gente que no entendió las instrucciones que di la semana pasada, es decir, que no vio el video y tampoco entendió las instrucciones que estaban en la plataforma y tampoco entendió las instrucciones que yo les puse. Me llama la atención que de plano no están leyendo las instrucciones y contestan pues a veces cualquier cosa. Entonces justo todavía hoy se puede arreglar. De hecho, envié mensajes personalizados el día lunes para aquellas personas que contestaron en particular, o ayer me parece, no me acuerdo, ayer, para 4 o 5 personas que contestaron rápidamente su actividad uno y les dije cuál es, les di una respuesta personalizada dentro del foro que también puede servirles a los demás. Entonces, pues ahí creo que hay que revisar, ¿no? Los temas de la sesión número 6 y la despedida, ¿no? Eso también me parece súper importante. El objetivo de nuestra sesión, recuerden que pueden interrumpirme en cualquier momento y en cualquier segundo, si ustedes así lo desean. El objetivo de nuestra sesión es que, permítanme un segundo, listo. El objetivo de nuestra sesión es comprender la relación entre la literatura y sociedad, que ustedes se identifiquen y puedan llevar a cabo las actividades 5 y la actividad 6 o foro de integración, es lo mismo. También que conozcan algunos ejemplos de literatura en Internet, en particular para poder contestar su foro de integración,
También que ustedes puedan familiarizarse con el concepto de experiencia estética, que va a ser muy importante en la actividad integradora 5 y en realidad también en la 6, más en la 6 que es el foro. Ahí no lo puse, pero también que puedan distinguir o más bien reconocer elementos muy importantes del foro de integración, sin los cuales desafortunadamente no van a tener una buena calificación. Eh, Necesito que lo revisen, ¿va? Vamos a empezar con un calentamiento recordatorio, más que calentamiento, o sea, como ejercicios como hemos trabajado las semanas pasadas, son algunas recomendaciones de lectura, ¿no? Cuando ustedes, se los puse a varios en sus referencias, a varios de ustedes en las referencias, cuando ustedes, perdón, cuando ustedes van a elaborar una actividad integradora, lo primero que deberían hacer antes de buscar en internet, primero es asegurarse de comprender las instrucciones. Entonces, ahí en el punto 1 vamos a leer con frecuencia y atención. La lectura constante, especialmente de textos bien editados, ayuda a interiorizar la forma correcta de las palabras y su uso. Si yo me concentro en las instrucciones que di yo y también las que se dieron en plataforma, pues realmente va a haber muy pocas dudas sobre lo que tienen que hacer ustedes, ¿no? Entonces, por esa parte, repito, está bastante concreto. Pongan atención a las instrucciones. Es muy importante porque a pesar de lo que yo dije la semana pasada, a pesar de que lo publiqué el lunes temprano y a pesar de que les puse mensajes personalizados, no están comprendiendo las instrucciones, no colocan fuentes de referencia, colocan menos de 5 renglones, no colocan citas y paráfrasis, cometen errores ortográficos. Entonces, y para una participación tan breve, es decir, tienen que entregar 5 renglones cada día. Eso les toma en promedio yo creo que unos 10 o 15 minutos al día y no lo están logrando. Entonces quiere decir que o le dedican menos tiempo, tal vez 1 minuto o 2 minutos, o no saben muy bien qué hacer. Entonces también lo puedo explicar nuevamente hoy. Eso no es ningún problema en absoluto, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene también una parte importante para la sugerencia de los foros, escribir todos los días. Practicar la escritura refuerza lo que aprendes y te obliga a buscar la ortografía correcta de las palabras que usas. En este caso, ustedes ni siquiera tienen que buscar las palabras correctas, lo que tienen que hacer es utilizar las herramientas que les doy para corregir su ortografía. En ese sentido, sí sirve la inteligencia artificial, siempre y cuando solo un caso, eh, de todas las entregas de la semana pasada, utilicé inteligencia artificial para corregir mi ortografía. Solo una persona lo hizo. Y entonces cuando yo lo paso por el filtro para ver, no plagio, para ver si se utilizó inteligencia artificial, entonces es cuando les hago las recomendaciones. Y dependiendo del grado, pues es plagio, también con inteligencia artificial. Entonces recuerden colocar las referencias, por favor. Por ahí los trabajos de Yehuda, por ejemplo, de Sol, que fueron muy aclaradores a la hora de poner en qué diapositiva estaban colocando su fuente, fue muy reveladora y muy buena para mí. El siguiente paso que yo les puse también en su retro es que pudieran otorgar, por favor, pudieran comenzar a hacer citas y paráfrasis. ¿Cuáles son las citas y paráfrasis? Las que vimos en la sesión número 1, donde había un paréntesis y adentro datos específicos de cómo, de las fuentes de referencia que estás utilizando, que también deberían ponerse hasta el final. Entonces, eso lo van a practicar para la semana número 5, en particular para el foro. Repito, tienen que utilizar citas y paráfrasis. ¿Por qué? Porque es un texto corto, porque no tienen que contestar demasiado, porque no se hace en un día, más bien porque una participación se hace solo en un día, no todas. Algo que está penalizadísimo es colocar todas las participaciones un solo día en una sola participación. O sea, ponen en un solo post, en una sola escritura, ponen todas. Y eso habla de pereza académica, francamente. Entonces, pues ya les puse algunas sugerencias para que espero que puedan revisarla y hacerme caso sobre esto. Es muy importante, si ya lo hicieron mal el lunes y el martes, incluso hoy, pueden empezar ahorita para revisar su foro y hacerlo desde el principio. Y así todavía no les
penalizo nada. Si ustedes terminando la sesión van a su foro de integración y la hacen con los lineamientos que yo doy, todavía les vale al 100%. Pero si hacen la cuarta mañana y la quinta y la hacen mal, su calificación se verá severamente afectada. Entonces, bueno, pues ahí más bien tiene que ver con ustedes. Uso del diccionario, por favor, si lo requieren, usen el diccionario. También se puede hacer a través de inteligencia artificial o en la RAE. Ustedes le dan rae.es y aparece un diccionario que les va a ayudar mucho desde conjugación de verbos hasta cuestiones más complejas, ¿no? Entonces, pues ayuden para cómo se escribe una palabra, cómo se acentúa, qué quiere decir, etcétera, ¿no? Aprende y repasa reglas básicas, eso es más bien una cosa de ustedes. También se puede utilizar inteligencia artificial para eso. Listas personales de palabras difíciles, atención a los acentos, tienen inteligencia artificial para utilizarla para esto. Eso es muy útil siempre y cuando, pues obviamente, repito, lo estén referenciando. Evita escribir con prisa, si lo escriben en 2 minutos, también es muy difícil calificar positivamente a una persona que si le preguntas, eh, no sé, por ejemplo, ¿has escuchado lengua indígena? Lo único que pone es no. No tengo información de esa persona, no sé si leyó, no sé si no le interesa, no sé si estaba deprisa, pero lo único que me genera son dos letras, N y O, y pues su calificación es tan corta como su cantidad de palabras. Entonces, pues repito, nada más yo estoy calificando conforme a lo que veo y conforme a lo que digo en esta sesión y también conforme a las instrucciones de la plataforma. Si ustedes no siguen ninguna de las tres, desafortunadamente no puedo estar ahí con ustedes para ayudarlos tanto. Yo los ayudo con mucho gusto, pero pues no tanto como me gustaría, ¿no? Para terminar con esto, usa herramientas digitales de corrección, inteligencia artificial, y yo les di una que se llama Corrector Online, también esa les puede ayudar mucho. Relaciona palabras por familias léxicas, eso también es un poco más complejo, pero necesita tiempo. Casi estas recomendaciones no son complicadas y no requieren tanto tiempo, ¿no? Por ejemplo, la 10 juega con la ortografía, sopas de letras, crucigramas, juegos en línea, aplicaciones que hacen del aprendizaje algo más entretenido. También lo puedes buscar. Yo trato de hacer eso justo y lo hicimos la semana pasada con los acentos. Pero bueno, esas son recomendaciones de estudio para que ustedes puedan acercarse mejor a sus trabajos y comiencen sus investigaciones y sobre todo que no se penalicen ni ortografía, ni forma de escritura, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces creo que por ahí es, repito, es más importante y mejor pues si ustedes lo hacen así, ¿no? Eh, Va a aparecer ahora, les voy a pedir su participación a Yehuda y a Sol, les voy a pasar un texto y después van a aparecer preguntas. Es un texto muy corto, que ya hemos hecho este ejercicio de pasarles un texto y que ustedes trabajen con la comprensión lectora. Más bien van a tener que elegir preguntas, son preguntas muy sencillas, pero más bien es para activarnos y pasar ahora sí a las actividades que tienen que ver con plataforma, ¿no? Entonces, ahora sí, va el texto. Listo. Arranquen, les voy a dar 2 o 3 minutos, Yehuda y Sol, me avisan si quieren cuando ya lo tengan leído. Y me espero todavía un poquito más.
Listo, Yehuda, esperamos un poquito a Sol. Dime, Disculpe una pregunta. claro, ¿No sabe cuándo empiezan las convocatorias para la prepa? para la prepa, Bueno, para la prepa en línea. pero para entrar en primera, o sea, Sí, sí, sí. Sí, es que una amiga este, quiere entrar, pero no sé cuándo empiezan. siempre empiezan, pues, cada mes, cada mes entra una generación nueva. Entonces, Ah, déjame ok. ver una cosa, ahorita te lo busco. Sí. Y mientras están leyendo. Vale, muchas gracias. Sí, ahorita lo busco rápido. Sí, gracias. A ver, Yehuda, justo. Ahí está. Convocatoria 2025. Guárdala en tu celular o en la compu donde estés tú. Sol, ¿terminaste? Ah, gracias. Listo, ahora van a aparecer algunas preguntas. eh, y quiero que me las contesten. Por favor, quiero que tomen dos cada una. Yehuda uno, 2, 3, 4, 5. Uno y 6. Sol 3 y 5. Repito, Yehuda uno y 6. Sol 2 y 5. No tienen que escribir la pregunta. Ahora doy lectura, Sol, cuando acaben ambos.
Dice, bueno, ahora que conteste Yehuda, dice, ¿qué detalle extraño nota Elena al entrar a su cuarto? Lo primero que nota fue la ventana entreabierta. Bien. Y dice, ¿cómo cambia el estado emocional de Elena a lo largo del texto? No se mencionan las emociones al principio, sin embargo, dice que siente un nudo en el estómago, por lo que puede cambiar a angustia o preocupación al ver la hoja. Bien. Y Yehuda, Elena llega a su casa y entra a su cuarto después de la universidad. Bien. ¿Y crees que puede significar la nota? Puede ser alguna cita o una broma. Lo que quiero es que respondamos al primer nivel, que es el nivel literal, que trata básicamente de responder cosas que están en el texto literario, ¿no? Y también, pues, en ese sentido, eh, creo que sería muy importante que ustedes pudieran practicar los tres niveles. Recuerden, literal, inferencial y crítico, y sobre todo el inferencial, que a veces es el que nos falla. Pero bueno, también el literal era importante porque, pues, creo que sí, esa parte es la que nos está fallando a veces. Y bueno, qué bueno que practicamos sobre esta parte, es decir, em, esta generalidad. ¿Qué significa el texto que va a ser el antecedente para los temas de la semana? Y un tema particularmente importante es el de experiencia estética, es decir, les voy a poner a continuación un video sobre experiencia estética porque ese concepto es muy importante, tanto para la actividad 5 como sobre todo para el foro. Pero sí quiero que lo recuerden porque tal vez también lo usen más bien, también lo pueden usar la próxima semana. La próxima semana, tal vez haga un paréntesis o lo haga el próximo viernes. La próxima semana hay otro foro de integración. Ese sí se llama foro de integración, no nada más se llama actividad integradora. Y ese foro tiene la particularidad o digamos, lo importante, que es que ustedes pueden, ¿cómo decirlo? Pueden poner en conocimiento todo lo que han aprendido hasta ahora en el módulo. Y eso también lo van a hacer a través de los cómics. Entonces, para mí es muy importante que ustedes se acostumbren a cómo es el foro para que la próxima semana se pueda llegar a un acuerdo, ¿no? Más bien, ustedes puedan seguir los lineamientos. De lo contrario, sí les va a costar un poquito más de trabajo y van a sufrir un poquito en ese sentido, ¿no? Eh, Repito, los temas de la semana creo que más bien tienen que ver con cuáles son, qué es lo que hace que un texto sea disfrutable, una obra artística y en particular un texto literario, ¿no? También vamos a ver un poco de la literatura y sociedad y al final vamos a ver literatura en Internet que tiene que ver con los foros de integración. Pero antes de eso, les recuerdo cosas que podrían tomar en cuenta que les vayan a ayudar muchísimo, tanto en la actividad 5 como en la actividad número 6. El actor toma aspectos de la sociedad para crear una obra. Las obras literarias suelen reflejar la ideología de la época en que fueron escritas. Hay comunidades en Internet. La relación literatura y vida cotidiana. Otras manifestaciones literarias como lo son en Internet o otro tipo de literatura al cual no estamos acostumbrados, lo que tiene que ver con la escritura, que ya hemos visto un poquito y les di recomendaciones de esto, ¿no? Pero bueno, ahora sí, les recuerdo también, no sé por qué puse hasta acá, las reglas de comunicación virtual: saludar antes de iniciar conversación, respetar postura de los miembros, escribir correctamente el nombre de la persona, ser claro y cortés, escribir de acuerdo a normas ortográficas y gramaticales, recordar que la redacción puede cambiar la interpretación del mensaje, respetar la privacidad de la información que comparten los miembros de la comunidad, procurar ser breve y conciso y siempre dar tus fuentes de información, de dónde obtuviste los comentarios, etcétera, ¿no? Esta parte es particularmente importante porque no importa que yo no se los diga, no importa que no se los diga em, la plataforma o que no se los diga la actividad integradora, ustedes tienen que poner de manera obligatoria fuentes de referencia cada sesión, eso no es negociable. Y cuando no las pongan van a tener una penalización por no colocar fuentes de referencia, porque es como si me indicaran que no hicieron nada. Entonces, por favor, no se olviden de esa parte, es bien importante, ¿no? Eh, Debe leer la reseña de las nubes. Bueno, antes de eso, quiero ponerles lo de experiencia estética,
que es una parte que me interesa a mí muchísimo que ustedes aprendan. Sé que es un poquito difícil, puede ser un difícil, este video es difícil, pero si ustedes lo tienen en cuenta, pues creo que no va a ser tanto, ¿no? Pero experiencia estética, ustedes me van a decir a qué se está refiriendo con experiencia estética, ¿no? Por esa parte creo que es importante, ¿vale? Entonces se los pongo y después nada más me van a contestar. Eh, Estoy escribiéndolo. Listo, me van a contestar esta pregunta, por favor, una vez que hayan terminado la visualización de este foro. ¿Qué tiene que ver el concepto de experiencia estética con nuestro módulo? ¿Ok? Va el video. La experiencia estética es un fenómeno subjetivo que sucede en el interior del hombre. No es visto por la inteligencia, sino por su conciencia en interioridad. Para tener una experiencia estética no es necesario pensar, sino sentir y ser consciente de ello. La vivencia es intencional. Implica un nexo consciente dirigido hacia algo, una realidad distinta al hombre. Para que el hombre tenga una experiencia estética, debe de estar consciente del objeto. Debe de hacer una lectura comprensiva de esos. La vivencia estética está motivada por un valor que se encuentra fuera del hombre. Esta es subjetiva, aunque pretende ser objetiva. Para captar su riqueza hay que tener en cuenta más que al hombre, la realidad objetiva que le suscita. Una vivencia estética contiene siempre la experiencia de un tono infinito, y su significado es infinito precisamente porque no integra con otras cosas en la unidad de un proceso abierto de experiencia, sino que representa inmediatamente el todo. La experiencia estética pertenece a la dimensión afectiva. No es volitiva ni cognitiva. No es querer o no querer, o dudar o estar cierto. Su esencia pertenece al mundo de los sentimientos. Es sentir interiormente la presencia de los objetos. La experiencia estética no es propiamente una respuesta. En esta, los objetos son los que hablan, se despliegan dentro de la afectividad humana con su sentido y valor propio. La experiencia estética es la suma del objeto que muestra su calidad, da su mensaje, y el hombre que siente la presencia de éste en su interior. La vivencia es receptiva. Es acoger al objeto en el interior de la conciencia. El hombre no es pasivo, es receptivo. Esto implica en el hombre una puesta en marcha de la capacidad de ponerse en relación con los objetos, de acompañar interiormente su presencia. Si bien la experiencia estética es receptiva, esta no se identifica con cualquier conmoción. La experiencia estética se distingue de cualquier dolencia. La dolencia es la experiencia del ser humano que tiene un índole negativo. Dolor, aflicción, a esto se le llama disvalor. La experiencia estética siempre es de sentido positivo. El hombre es tocado hasta lo más profundo por una cosa en específico. El hombre reacciona a estas cosas, pero nunca experimenta dolor o aflicción, porque las cosas que suscitan esta reacción siempre tienen un valor positivo. Son bellas, sublimes, elegantes, delicadas, etc. Todo esto lleva al hombre al asombro, una fase emotiva y estimulante que eleva a una ruptura con la cotidianidad. Ante el asombro del hombre, se lleva a cabo una contemplación más profunda. Este se identifica con el objeto que lo absorbe y el yo se ve transportado a otro mundo. Todo pensamiento tiene como presupuesto la experiencia. Esta le da al hombre un conjunto de posibilidades a elegir. La belleza desde un punto de vista filosófico es un cosmos, un orden armónico, causado por un principio. Se descubre dicho orden y los filósofos teorizan sobre él. Hablamos principalmente de dos filósofos, Aristóteles y Platón. Para Platón, el arte puede tanto llevar a la verdad y a la belleza, como desconcertar y engañar. Según Platón, la belleza es captada solamente por los filósofos. Para Platón,
El arte no puede ofrecer otra cosa que una simple reproducción de lo que ya es de por sí un derivado. Representa algo que no es verdadero. Para él, el arte no sirve para educar a la gente ni para hacerlo mejor. La educación no puede ser confiada a los poetas, solo a los filósofos. Según Platón, lo bello es difícil. Esto tiene que ver con la vinculación que tiene con la verdad. El esplendor de la belleza aparece ligado a la matemática y a la verdad, porque el bien contiene en sí belleza. Aristóteles. Aristóteles busca entender el obrar del hombre a través del arte y la poesía. En el mundo del arte detectó dos elementos característicos: la imitación, mímesis, la purificación del ánimo, catarsis. Para Aristóteles, el arte es imitación, es un hacer imitativo tendiente a producir arte. La tendencia a la imitación se justifica por dos motivos: su utilidad cognoscitiva y el placer que procura. A través de esta, el hombre genera sus primeros conocimientos. Esta no queda en una mera imitación tosca, sino que tiene armonía y ritmo. La catarsis es el efecto purificador que el arte despierta en el espectador. A diferencia de Platón, para Aristóteles, el efecto de la tragedia es positivo y no lleva a un engaño, sino que purifica el ánimo, viéndose reflejado en la acción. La belleza, según Aristóteles, es el primer principio, el acto puro. A este primer principio se le concede la mayor belleza, bien y verdad. La belleza propia está ligada a la verdad, porque transmite contenidos universales y ayuda a comprender y orientar nuestra vida. Muy bien, entonces ahora sí, por favor, contéstenme esa pregunta que está en el chat para poder pasar a lo siguiente, que sería la explicación concreta de las actividades. ¿Qué tiene que ver el concepto de experiencia estética con nuestro módulo?
Repito, ¿qué tiene que ver el concepto de experiencia estética con nuestro módulo? Un par de minutos damos. Nos dicen, a ver, Sol nos dice, en este módulo hemos analizado la literatura y ha leído algunas obras, Frankenstein es un ejemplo. Creo que esto se relaciona con la experiencia estética ya que se refiere a las sensaciones y emociones que surgen cuando conectamos con una obra. Muy bien, lo que en realidad podría también funcionar, ahorita lo que la de Yehuda les aviso, que todos buscan provocar alguna emoción o conectar con quien los lee. Esa es la esencia o esa es la idea, conectar emocionalmente con la persona que está a nuestro alrededor, con la obra que estábamos leyendo y poder, digamos, sacar algún provecho en ese sentido, un provecho, digamos, de placer puramente estético. No necesariamente sacamos un provecho para nuestra calificación, aunque sí se puede. Si tratamos de explicar esto, lo que se intenta reforzar es que ustedes puedan analizar un texto literario y saber cómo se analiza un texto literario, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo que es importante que ustedes no dejen de considerar si les gusta un texto o no. A lo mejor para continuar con su educación literaria, digamos, no les va a gustar cierto texto o cierto tipo de textos y no van a volver a leerlos. En cambio, si ustedes están utilizando, si les gusta un texto y además obtienen buena calificación de él y además pueden en general hacer cosas con él, obviamente estarán eh, pues, conformando una biblioteca personal que les puede ayudar un montón a la hora de revisar aspectos generales, ¿no? Entonces, pues sí, creo yo que, repito, es importante. Es un concepto que les va a ayudar mucho y que ahorita voy a presentar también cuando hable de las literaturas en Internet. Entonces, bueno, ahí me gustaría que empezáramos con la actividad integradora número 5. Ustedes tienen que descargar, digámoslo así, un formato donde tienen que contestar ciertas preguntas a partir de la lectura que se llama Las nubes. Y aquí nada más voy a abrir el celular para abrir algunas preguntas que me enviaron ustedes sobre, bueno, no ustedes, en la sesión de perspectiva académica que ustedes tienen, a la asesora de la didáctica del conocimiento le enviaron algunas dudas sobre todo eso. Dice que necesitan una explicación detallada sobre el cuento y los dice, obviamente la voy a dar en un momento. Dice, ¿debo participar a diario en el foro? La respuesta es sí, sí debes participar diario en el foro. Es una participación durante 5 días diferentes. Si no lo haces así, no se estará cumpliendo la rúbrica. Dice, características del audio, cuánto debe durar de la actividad integradora 5. Deben durar entre 1 y 2 minutos más o menos. Es el tiempo que se tardan en leer alrededor de una página, que sería tal vez un poquito más leen una página dependiendo de la velocidad, pero más o menos entre 1 minuto y 3, vamos a suponerlo, en lo que tardan en leer una página, que es mucho. Entonces más o menos esa es la extensión.
Dice, tengo que poner todos los nombres de los personajes que aparecen de la 1 a la 22. No, no tienes que poner todos, solo tienes que poner los que son los principales nombres de la actividad integradora, no de la obra, no todos. Dice ejemplos para crear la historia. De hecho, no tengo ejemplos como tal hasta el próximo viernes, pero también el viernes voy a presentarles un video que les puede ayudar para saber cómo tratar este tema de la experiencia estética, ¿no? Dice, ¿cómo grabar sin ponerme nerviosa? La mejor es practicar. Practicar como si estuvieras grabando y grabarlo más de una vez. Ya que dura muy poquito, en realidad lo puedes hacer. Entre más practiques, menos nervios vas a sufrir, ¿no? Entonces, eso es bastante importante. La estética literaria, aquí vienen ejemplos que ya estamos viendo nosotros, lo pueden ver en la literatura, en el cine, etcétera. Déjenme ver nada más. Dice... Ok. Un segundo nada más. Déjeme ver una cosa, por favor. Que estoy viendo en estos textos que me están enviando. Bueno, como dije, voy a revisar estas dudas que están, en particular de la actividad integradora 5. Me voy a meter un poquito más con el foro el próximo viernes, pero la actividad integradora 5 sí es bastante importante, en el sentido de que voy a descargar el formato que ustedes deberían saber y contestar, ¿no? Entonces quiero enfatizar mucho en este sentido, ¿no? Para, repito, dejarles un poquito el foro de integración el viernes, pero no olvidemos, o les pido que no olviden, que deben participar todos los días y que la mayoría de los casos ya está colocada las fuentes de referencia, ya están, puse ya 2 veces me parece los requisitos, entonces pues por eso. Les repito que ya no lo repito, que ya no lo voy a hacer tanto. Reflexiona y responde las preguntas. Acuérdense, por favor, que todas van con 5 renglones, a menos que se indique lo contrario. Por ejemplo, aquí dice 15 a 20 líneas. Aquí no dice nada, entonces todas van a ser 5 renglones sin excepción, por favor. No olviden esto, de lo contrario se les va a penalizar, sobre todo si contestan poquito. ¿Por qué contestan poquito? ¿Por qué se les penaliza? Porque la idea de un foro es que ustedes puedan desarrollar sus ideas. Si solo desarrollan una idea, realmente es muy poco. Ustedes podrían desarrollar varias ideas y ese grupo de ideas podrían formar un párrafo. Esa es la idea general de lo que se busca. ¿Cómo hago? Leo, busco, investigo, tomo notas, escribo, corrijo ortografía. En ese orden les puedo ayudar muchísimo la forma en que están actuando o interactuando, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el argumento? Recuerden que argumento es cómo sucedieron las cosas de orden cronológico. Cronológicamente, repito, cronológicamente es muy importante tomar esto en cuenta. ¿Quiénes son los personajes? Me preguntaron hace un momento a través del correo, les leí que los personajes, ¿quiénes son? Los personajes son los 2 o 3 principales, que en este caso, si aparecen en esas páginas, Estrepsiades, su hijo y Sócrates. Serían los personajes principales de la 1 a la 22, aunque no aparecen con tanta frecuencia como lo harían hacia el final de la obra. Sin embargo, es importante que hagan este ejercicio de colocar solo los 3 principales. Cuando dice aquí características de la personalidad, tienen que explicar esto. Están olvidando esta respuesta. Si las puedes reconocer en la actualidad, solo me ponen Sócrates es ambicioso y está viejo y entonces ayuda. Eso no es lo que están pidiendo. Características de la personalidad y explicar si esas las puedes conocer en la actualidad. Situaciones graciosas o divertidas. Cuando dices quiénes son los personajes, perdón, aquí creo que no lo puse. Me tienes que poner forzosamente cuál es su función en la obra. Si es el malo, si es el bueno, si es el protagonista, si es el antagonista, etcétera, ¿no? No olvides eso.
Dice, características de la personalidad, ya lo dije. Situaciones graciosas o divertidas, nada más aquí. Ustedes ponen las que necesiten, pero son 5 renglones. Eh, Situaciones que se presentan en la actualidad, también 5 renglones, por favor. Y luego tienes que organizar la estructura y grabar el audio con esto. Si no graban el audio, su calificación se ve severamente afectada. Dice, escribe tu cuento con el siguiente. Nada más aquí quiero hacer una aclaración. Lo que tú grabas en el audio debe ser diferente a lo que a lo que voy a leer yo con el espacio de la estructura adecuada. O sea, es muy importante que haya una distinción entre uno y otro. Si no hay una distinción entre uno y otro, es decir, si lo que está en el inciso E solo lo leen, no habrán entendido la instrucción. La instrucción es realiza un texto y aparte haz modificaciones. ¿Sí? Mejóralo en comparación con la grabación. Si no lo mejoran, si es lo mismo, simplemente lo leyeron, entonces voy a bajar puntos por eso, porque no está la instrucción clara. Más bien no están siguiendo la instrucción. Para el final les dice qué tan difícil fue trasladar la historia en contexto actual, qué tan diferentes son las críticas sociales con las actuales. Me contestan esas 2 preguntas en 5 renglones también, por favor. En este no son 5 renglones porque depende de la grabación, es la extensión. Entonces, bueno, ahí no les pongo una extensión específica, pero aquí son 5 renglones. Podemos aprender mientras nos reímos, 5 renglones. Diferencias entre cuento y audio. Debe haber diferencias. Si no hay diferencias, va a estar mal la pregunta E y la pregunta C de esta sección 3. Y al final, por supuesto, referencias. ¿Qué referencias voy a poner? En este momento voy a poner la reseña de las nubes, porque la usé. Voy a poner las nubes también, por supuesto, porque la usé. Y por ahí también puedo llegar a poner fondo y forma porque tengo que saber que es un argumento. Pero si no, por lo menos la reseña y la lectura de las nubes son obligatorias para colocarse ahí. Quiero cerrar esta sesión con una cuestión. Exacto, Yehuda. Cuando lo hagas escrito tienes que hacerlo más formal, de hecho. Cuando lo hagas grabado es como platicado, como lo estamos haciendo ahora. El otro es como un poco más formal, no como un poco más formal. Una de sus compañeras me puso como fuente de referencia una reseña de la obra de Aristóteles, pero no puso la reseña que yo les puse, puso otra. Entonces yo le penalicé diciéndole que en realidad no había puesto ninguna fuente de referencia porque hay una reseña que está en la plataforma. No es necesario que busquen otra, no tiene sentido si está en la plataforma. Es una recomendación que les hago, por favor. Su fuente de referencia no puede ser una reseña diferente a la que está en la plataforma porque les están dando las herramientas, úsenlas. Esa es la única recomendación que tengo para finalizar y cerrar esta sesión, por favor. Por favor, Yehuda Eve nos dice, el cuento que vamos a grabar en el audio y escribir tiene que ser como el cuento original, pero solo más actual. Sí, buena pregunta. Iba a ahondar un poquito más en eso, pero lo puedo hacer un poquito ahora. La pregunta es, ¿pueden usar los mismos personajes? Puedes utilizar... puedes cambiarle si quieres el nombre a algunos personajes, puedes cambiar los lugares, pero lo que no puedes cambiar es lo que sucede en fin, es decir, la enseñanza o el mensaje. Eso no lo puedes cambiar. Eso es muy importante que no se cambie. Porque vas a mantener la enseñanza o lo que tú aprendiste o el tema o la idea principal, como quieras llamarle, si en la obra de teatro tú determinas que la obra habla sobre los padres que son alcahuetes con sus hijos, tu historia tiene que ser igual. Le puedes cambiar todo lo que quieras, pero tiene que ser conservando este tema del que te hablo, ¿no? Porque si no, sí va a ser muy difícil, porque sí tienen que ver las diferencias. Perdón, porque sí tengo que ver cómo lo actualizan. Se llama actualizar un clásico a la situación actual. Entonces, por eso es la parte que yo les digo. ¿Ok? De nada. Nada más para cerrar. Estas son las participaciones del foro evaluable, por favor. Y ahí me faltó nada más colocar fuentes de referencia, que son obligatorias. Por favor. Deben desarrollarse en un párrafo. No olviden. Participación al día. Una participación al día. Reglas de etiqueta y ortografía. Y ahí al final le vamos a poner un párrafo de 5 renglones como mínimo y le vamos a poner fuentes de referencia, por favor. Esas son obligatorias, ¿vale?
Si no tienen alguna pregunta, nos despedimos mientras están escribiendo. Les digo muchas gracias por conectarse esta tarde. Miércoles 11 de septiembre de 2025, Textos y Visiones del Mundo, semana número 3, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo, sesión número 5. Y muchas gracias por acompañarme esta tarde. Nos vemos el próximo viernes. Que estén muy bien y que disfruten su tarde.